número 3 del curso de Política Criminal. Somos maestrantes de Derecho Penal de la sección A del Centro Universitario de Occidente de la Universidad San Carlos de Guatemala. Y el día de hoy tenemos a bien desarrollar el tema Comisiones y Consejo de Política Criminal en Guatemala. Esperamos que sea de su agrado y podamos aportar a su conocimiento de forma significativa. Muchas gracias. En torno al tema de política criminal democrática del Estado, en un país tan violento como lo es Guatemala, se considera fundamental. Esto al tenor de establecer como objetivo primordial la creación y asimismo la implementación eficiente de estrategias interinstitucionales que involucran a todos los máximos referentes del sector justicia, tales como lo son el mismo organismo judicial, el Ministerio Público, Ministerio de Gobernación. Sin embargo, no únicamente debe quedar en cuanto al ministerio se refiere, sino que también sus distintos viceministerios, y no solamente ellos, sino también las distintas direcciones generales, como lo puede ser la Dirección General de la Policía Nacional Civil y la Dirección General del Sistema Penitenciario. ¿Y por qué no decirlo? También el Instituto de la Defensa Pública Penal y el Instituto de la Víctima. Es menester indicar de que, si bien es cierto, esta es una institución relativamente reciente, se ha dado la casualidad y sobre todo los estudios de que es una institución que le ha brindado a la ciudadanía el apoyo, ayuda y asesoría que se necesita. Sin embargo, la política criminal democrática no solamente se limita a la prevención, sino que también plantea y busca un tipo de confrontación directa hacia la violencia, hacia el delincuente, es decir, a todo el espectro general de la delincuencia, utilizando para ello distintos métodos, como lo son instrumentos, asimismo herramientas, lo cual es importante, puesto que fusiona tanto tecnología como ciencias auxiliares, mismas como lo son la criminología, la criminalística, la psicología, la investigación criminal y la penología. Además de ello, es importante indicar de que se emplea en las distintas etapas del proceso penal, brindando así ayuda y o auxilio en cuanto a las oportunidades, en cuanto a los distintos métodos a emplear, las distintas estrategias que mismamente han sido anteriormente indicadas. Ello desde la primera declaración hasta lo que puede ser la distinta ejecución penal, que se considera importante indicar de que en la actualidad ha tenido gran relevancia, puesto que es importante que se indique de que en la actualidad solamente en este año se han creado 2 juzgados pluripersonales de ejecución penal más, esto en el oriente del país, lo que puede ser el juzgado 4 de ejecución penal y el juzgado 5 de ejecución penal, los cuales se ubican en Chiquimula y en Jutiapa. Ahora bien, la importancia de un tema como este en un Estado de Derecho. La política criminal democrática como tal posee un enfoque que se basa en 2 principios democráticos, lo que es el respeto a los derechos humanos y asimismo el combate hacia el crimen. Es importante que se indique de que en torno a este tema se tienen como parámetros y pilares fundamentales cada uno de los distintos elementos, cada uno de los distintos tratados y todo lo referente en cuanto a justicia constitucional y justicia de derechos humanos se refiere. Para abordar el tema que nos corresponde desarrollar, creemos fundamental poder definir a lo que se refiere a la política criminal. La política criminal se refiere al conjunto de estrategias y directrices que un Estado o una sociedad adoptan para enfrentar la criminalidad, así como también administrar el sistema de justicia penal. Esta disciplina aborda cómo se diseñan, implementan y evalúan las leyes, así como también las políticas relacionadas con el crimen y la delincuencia. Su objetivo principal es establecer mecanismos eficaces para la prevención del delito, para la sanción de los infractores y así también la rehabilitación de los condenados. Nos parece importante también abordar la relación que existe entre el derecho penal y la política criminal.
Tal como lo menciona Frank von Liszt, el derecho penal es la infranqueable barrera de la política criminal. Y en derecho penal, la política criminal influye en varios aspectos, siendo el primero de ellos en la legislación penal. La política criminal orienta a la creación y modificación de las leyes penales. Por ejemplo, cambios en las tasas de criminalidad dan el parámetro para que se puedan crear nuevas leyes que tipifiquen delitos derivado a los comportamientos, o también que se modifiquen las penas ya existentes. Como segundo punto tenemos la aplicación de la ley. Esto se da a nivel práctico. La política criminal afecta cómo se aplican las leyes. Esto incluye la forma en que se priorizan los delitos, la dirección de los recursos hacia ciertas áreas del sistema de justicia penal y las estrategias de enjuiciamiento. Como tercer punto tenemos la prevención del delito. Mientras que el derecho penal se enfoca en la reacción al delito, la política también establece estrategias, así como también formas para prevenir el delito, por medio de programas educativos, intervenciones comunitarias y políticas de reducción de riesgo. Y por último, la rehabilitación y la reinserción. La política criminal busca que el sistema penal no solo castigue, sino que también rehabilite a los delincuentes y facilite su reintegración a nuestra sociedad. Otro tema muy importante a abordar es cómo ha ocurrido la evolución histórica de la legislación en Guatemala en relación a la política criminal. Y es que desde la firma de los acuerdos de paz en 1996, pues han surgido distintas legislaciones que en definitiva han venido a modificar nuestro contexto jurídico penal. Un punto de ello podemos mencionar de que el proceso penal sufrió grandes cambios, con el Código Penal Código Procesal Penal 51-92, por medio del cual se creó el procedimiento penal común que actualmente conocemos y del cual cambió de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio como lo tenemos actualmente. Este Código Procesal Penal también sufrió una reforma, que sería la 7-2011, en el cual también se incorporó el procedimiento de delitos menos graves y así se incorporó un listado de delitos que iban a formar parte de este procedimiento, agilizando de esta manera el acceso a la justicia. Los cambios legislativos más esenciales que han ocurrido en este punto podemos mencionar que deberían ser tres: en materia de género, en materia de proceso penal, como ya lo mencionamos, y también en materia de crimen organizado. En materia de género, Guatemala ha ratificado bastantes convenios internacionales que han venido a modificar nuestra legislación guatemalteca para bien. Podemos mencionar uno de los más relevantes en el contexto actual, como vendría a ser la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar, Erradicar la Violencia contra la Mujer, también conocido como la Convención de Belén do Pará. Con ello y su ratificación se creó la actual Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Pero también han surgido dos legislaciones que han venido a aportar mucho en materia de género, como lo podría ser la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar. También tenemos la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. En el contexto del crimen organizado han surgido también legislaciones muy importantes. En ellas podemos mencionar la Ley contra la Delincuencia Organizada, que implementó todo lo relacionado a la asociación ilícita y también a los métodos especiales de investigación para combatir las nuevas modalidades de crimen organizado. También Guatemala ratificó en esta materia una convención muy importante, como lo sería la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Existen mucha legislación actualmente para combatir este fenómeno, como lo podemos mencionar la Ley contra la Narcoactividad, la Ley contra el Lavado de Dinero y otros activos, la Ley de Armas y Municiones y la Ley de Extinción de Dominio, por mencionar algunas. Sin embargo, también han surgido cambios institucionales y en ello vamos a mencionar tres. Tenemos al Ministerio Público y el organismo judicial como instituciones internas y también una externa de funcionamiento en Guatemala, como lo vendría a ser la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, también conocida como CICIG. El Ministerio Público se adaptó a estas legislaciones a través de diversas fiscalías especializadas, como lo podemos mencionar la Fiscalía contra la Mujer, la Fiscalía contra el Delito de Narcoactividad, la Fiscalía contra el Delito de Extorsión, entre otras. El organismo judicial también sufrió grandes cambios y grandes avances. Creó juzgados especializados en materia de mujer, en materia contra la narcoactividad, delitos contra la mente
y demás. CICIG vino a apoyar en el contexto contra la corrupción en Guatemala. En relación al marco legal y normativo en el que se contempla esta política criminal de las comisiones, podemos mencionar que si bien no tiene un contexto legislativo totalmente adecuado, es cierto que nuestra Constitución sí brinda algún tipo de parámetro que da como tal la pauta para la creación de esto. En ello podemos mencionar el artículo número 1 y 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Muy importante mencionar el artículo 134, inciso A y B, el artículo 151 y el artículo 251 en relación a la modificación del Ministerio Público, este último. También Guatemala pues ha creado leyes y tratados importantes. Entre ellos vamos a mencionar uno que tendría que ser la Ley de Marco del Sistema Nacional de Seguridad, el Tratado de Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica. La política criminal en Guatemala ha evolucionado considerablemente en las últimas décadas, enfrentando desafíos complejos en un entorno marcado por los altos niveles de violencia y criminalidad. En este concepto, la creación y funcionamiento de la Comisión Nacional para la Reforma Policial y el Consejo Nacional de la Política Criminal son fundamentales para articular estrategias que fortalezcan el sistema de seguridad y justicia en el país. Ambos órganos desempeñan rol crucial dentro de la coordinación institucional y la implementación de políticas públicas orientadas a mejorar la seguridad ciudadana y el respeto al Estado de Derecho. La política criminal no solo enfoca en la represión del delito, sino que también abarca la prevención y la rehabilitación de infractores y la protección de los derechos humanos. En Guatemala, la política criminal debe considerarse la diversidad cultural y los altos índices de desigualdad y la fragmentación social, lo que implica dentro de estas necesidades una gestión integrada que va a abordar las raíces estructurales del crimen. En este sentido, el Consejo Nacional de la Política Criminal es totalmente esencial, ya que va a proporcionar un marco para la formulación de políticas que responden a las necesidades específicas del contexto guatemalteco. Tiene un rol estratégico en la transformación de la Policía Nacional Civil a través de sus recomendaciones y su supervisión. Busca no solo mejorar la eficiencia operativa de la Policía Nacional Civil, sino también fortalecer la confianza pública en esta institución. Actúa como un órgano medidor que equilibra las demandas de la sociedad civil, la necesidad de la seguridad del Estado y el respeto de los derechos humanos. Uno de los principales desafíos que esta institución va a enfrentar es la resistencia al cambio dentro de la Policía Nacional Civil y la limitada asignación de recursos para implementar las reformas necesarias. Sin embargo, también tiene la oportunidad de establecer alianzas estratégicas con organismos internacionales y expertos en seguridad para superar estas barreras y promover una reforma integral y sostenible de la policía. El Consejo Nacional de la Política Criminal se destaca por su capacidad para integrar y coordinar esfuerzos entre las diversas instituciones del sector justicia en Guatemala. Este órgano juega un papel clave en la formulación de políticas que aborden la criminalidad de manera holística, considerando tanto la prevención del delito como la rehabilitación de infractores. La capacidad del Consejo para evaluar continuamente la situación criminal en el país le permite ajustar las políticas de manera dinámica, respondiendo a las nuevas formas de criminalidad que surgen. Esto es crucial en un país como Guatemala, donde las pandillas y el crimen organizado han mostrado una notable adaptabilidad. Tanto como el Consejo Nacional de Política Criminal ha tenido un impacto significativo en la creación de un marco legal y operativo más coherente para abordar los desafíos de seguridad en Guatemala. No obstante, su efectividad a largo plazo dependerá de la capacidad del Estado para garantizar y continuar las políticas implementadas y la asignación adecuada de recursos. Las funciones y atribuciones de la Comisión y el Consejo de Política Criminal en Guatemala representan pilares fundamentales en la estructuración y seguimiento de políticas de seguridad y justicia en el país. Estas instituciones no solo guían la formulación de políticas públicas, sino también tienen función de asesoramiento y propuesta de reformas. La Comisión y el Consejo de Política Criminal es esencial para la evolución del marco normativo guatemalteco.
Estas entidades sirven como órganos de consultivos del gobierno, proporcionando recomendaciones y propuestas basadas en un análisis exhaustivo en la situación delictiva y judicial del país. Los mecanismos de asesoramiento incluyen la investigación de casos concretos, el estudio de tendencias criminales y la consulta con expertos en derecho penal y políticas públicas. El asesoramiento de la Comisión y el Consejo no se limita a la formulación de leyes, sino que también abarca la identificación de vacíos legales y la propuesta de soluciones prácticas. En este contexto se han propuesto reformas sustanciales a los códigos penales y procesales, buscando mejorar la eficiencia en la impartición de justicia y fortalecer las garantías procesales. Un ejemplo de esta reforma es la modificación de las leyes relacionadas con la extorsión, un problema crítico en Guatemala. La Comisión, basándose en estudios y estadísticas, propuso un endurecimiento de las penas y la inclusión de nuevas herramientas investigativas para combatir este delito. Además, estas instituciones se encargan de evaluar las políticas de prevención del delito, proponiendo ajustes y nuevas estrategias basadas en la evidencia recogida a través de investigación según la legislación penal guatemalteca. Y también otra de estas funciones de la Comisión y el Consejo de Política Criminal es la coordinación con otras instituciones del Estado. Por ejemplo, estas es el organismo legislativo, el organismo judicial y el organismo ejecutivo, el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y otras entidades relacionadas con la seguridad y la justicia. Concluimos que en Guatemala la Comisión de la Política Criminal es una entidad que tiene como objeto principal formular, coordinar y evaluar políticas públicas en materia criminal. Está integrada por representantes de diversas instituciones del Estado, como el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Gobernación, el Congreso de la República, entre otros. La Comisión busca asegurar que las estrategias y acciones en el ámbito de la seguridad, la justicia penal estén alineadas y sean efectivas para combatir el crimen, mejorar la seguridad de la ciudad. Por otro lado, el Consejo Nacional de la Política Criminal es el órgano encargado de asegurar y proporcionar lineamientos para la formación de políticas criminales en el país. Este consejo está conformado por autoridades de alto nivel. Podemos dar como ejemplo la fiscal general y el presidente del organismo judicial. También el procurador de derechos humanos. Su función principal es orientar al gobierno en la implementación de políticas que contribuyan a la prevención del delito y la reinserción social de los delincuentes, como un enfoque en la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Ambos órganos trabajan en conjunto para diseñar e implementar políticas que busquen reducir la criminalidad y fortalecer el sistema de justicia en Guatemala.